Aquí estamos de nuevo, señoras y señores, en esta segunda parte de Troveiros de Compostela. Recapitulando sobre todo para la audiencia que se incorpora en estos momentos en nuestra sintonía, decirles que hoy está con nosotros el profesor José Carlos de Miguel Domínguez, nacido aquí en Santiago de Compostela y en la actualidad catedrático de Economía Aplicada. Profesor, yo creo que hay también, antes de continuar con otros temas, porque me lo recordaba ahora Miguel y tiene toda la razón, de que dentro del libro que se presentó, Xacobeo, quizá hay un apunte importante y es, por así decirlo, la trascendencia del Xacobeo, porque hasta el 2021 no habrá otro Xacobeo, es el ciclo más largo este, Sí. es el ciclo más... Han pasado 11 años desde el anterior, o pasarán... 11. Exacto. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo veis vosotros la situación del Xacobeo? La situación del camino de Santiago, en una palabra, pero sobre todo las inquietudes que tenéis. Vamos a ver, yo creo que el Xacobeo, siempre me gusta decir una cosa, la voy a aprovechar. Esto del año jubilar compostelano, que es el nombre oficial y religioso de la efeméride, tiene unas connotaciones que la hace diferente a cualquier otra fiesta religiosa o civil, que es su duración, dura un año, claro, que es su antigüedad, es de 1122, la bula del Papa Calixto II, y se celebra de una manera un poco distinta, porque es cada 6, 5, 6 y 11 años. Lo cual es una curiosidad. Total. Si uno encuentra por ahí, hay peregrinaciones en la India, sí. hay peregrinaciones en los países árabes, pero no hay Y ninguna la de que Roma, tenga estas características. Estoy de acuerdo contigo. Únicas, que yo creo que lo hace muy atractivo. Total. Lo hace muy atractivo. Entonces, la idea genial de la gente que en el 93 empezó, que en el 92 se sienta a pensar en una revitalización del camino y a organizar una fiesta, digamos, civil, apoyándose en la marca del año jubilar compostelano, pues yo creo que fue una idea que superó todas las previsiones. En el libro se dice que ni los políticos ni los eclesiásticos creían demasiado en el éxito del mismo. Y la verdad es que fue un éxito. Y yo creo que el primer año, que es el 93, fue un éxito, el 99 fue un éxito, y a partir de ahí la cosa va yendo a menos. Yendo a menos por dos razones, porque había una cultura en esa época de que había que venir, había que ir a la Expo de Sevilla, había que ir a tal sitio, pero una vez hecho eso ya se había cumplido. Entonces yo creo que lo que hay que aprovechar en Santiago, en Galicia, en el camino, es el tirón de esto. A lo mejor ahora no se puede invertir las cantidades de dinero que se invirtieron en su momento. Nosotros en la encuesta deducimos dos cosas. Que la fidelidad o la lealtad hacia el Xacobeo no es muy fuerte. La gente no viene a Santiago por el Xacobeo, viene a Santiago por la ciudad, viene a Santiago por la catedral, viene a Santiago por el entorno. Eso sí. Es verdad que como ahora el periodo era de 11 años, pues también a la hora de preguntar la gente va a decir, bueno, a mí esto ya no me coge, el próximo Xacobeo. Pero incluso en la pregunta, ¿usted recomendaría a alguien que viniera al Xacobeo? No te dicen que sí. En cambio sí dicen que vendrían a Santiago como ciudad. Incluso desde el punto de vista religioso, que hay un 60% con motivación puramente religiosa, también les atrae más el tema del año jubilar, el tema de venir a Santiago, a la catedral, a la ciudad, que el tema de que sea Año Santo. El Año Santo es una cosa un poco particular. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es una serie de recomendaciones al final del libro, en donde decimos que así como Santiago ha aprovechado muy bien el tirón, y eso se ve, desde el punto de vista cuantitativo de los xacobeos, no tanto cualitativos, había que apostar por lo cualitativo, había que apostar por el turismo lento, el turismo de que permanezca más de día y medio en Santiago, el turismo incluso, algo que está de moda, hacerlo a pie, y conocer más el entorno, conocer más
pues los recursos termales, los recursos gastronómicos, etcétera, del viaje, porque si no se quedan con Santiago solo, y yo creo que lo tenemos que aprovechar todos los gallegos, el tirón del camino. Ahora, en los años que son años jubilares, pues más a más, pero realmente lo que es importante es apostar por otro tipo de turismo. Pero precisamente, profesor, en estos días, lo hemos tenido aquí la semana pasada, con el director de la Fundación de la Catedral, donde don Daniel Lorenzo, donde lanzó nuevamente un SOS. Esta misma semana hemos visto en este rotativo de esta casa, del Correo Gallego, una foto aérea de auténtica, yo creo que nos tiene que caer la cara de vergüenza de ver nuestra catedral en el estado en que está. Y sí cuesta dinero, pero como dicía el otro día el profesor Cancio muy acertadamente, non é tanto. Cantos cartos se gastaron en outras cousas, en la Casa de Galicia de Madrid, que fue el ejemplo que tú has puesto el otro día, que me lo han comentado, sí, que fue muy acertado. ¿Cuánto han gastado en esa casa? Más de 20 millones. Y sin embargo, en la catedral, que no es para Santiago, es para Galicia entera. Es el principal foco económico de Galicia. Bueno, y además, yo creo que es un caramelo que el político que lo tenga en suerte se le ofrece la mejor posibilidad de pasar a la historia. ¿En qué sentido? En el sentido de un símbolo de Galicia, de España, de Europa y del mundo, que significa el camino, como acaba de decir aquí el profesor de Miguel, que tiene la mayor vigencia, que tiene la mayor capacidad de convocatoria, por esa peculiaridad que tiene, que se vincula con una espiritualidad no solo creyente, sino no creyente, pero que hay esa hambre de espiritualidad y que esa se puede materializar en ese camino, con esa simbología que decía él. Entonces, ¿cómo es posible que la principal representación, el principal ícono, esté en esas condiciones lamentables? Y si aquí tenemos un presidente de Galicia y un presidente de España que nació en la Plaza del Toral, pues deben de volcarse, porque 6 millones no es nada. El profesor de Miguel acaba de decir algo fundamental, la dimensión cualitativa. ¿En qué sentido? Miren ustedes, Francia, 87 millones de turistas, la primera del mundo. Segunda, España, 60, 27 millones. ¿Saben ustedes cuántas personas van a ver a Notre Dame? Y que no tiene la repercusión como el Camino de Santiago, por referirme solamente a este monumento religioso, como otros monumentos religiosos de Francia, pero especialmente Notre Dame, 40 millones. Y ustedes ven ese monumento y es algo absolutamente maravilloso y está cuidadísimo por gobiernos que no tienen la tradición religiosa, humanista, cristiana que tiene la española. Al contrario, esa nación se hizo pues cortándole la cabeza a los reyes que representaban el humanismo cristiano y cortándole la cabeza a los profesores de la universidad porque le había creado la Iglesia. Entonces, yo creo que lo que ha dicho él es muy importante. Es decir, aquí hay ahora otro ícono que podía tener un sentido, que es la ciudad de la cultura, pero que debía de vincularse, como él ha dicho, con la cultura del camino. Todo lo que tiene que ver con esa fuerza simbólica, espiritual, icónica, que significa el camino, pues la ciudad de la cultura, con todas los productos cualitativos vinculados con el camino, la gastronomía, la música, la espiritualidad, la peregrinación. Eso sería una fuerza absolutamente, como él decía, para hacer posible ese turismo lento que, como en Francia, con todas las rutas que tiene, permitiese que no estuviesen aquí un día. Es que eso es una... Y por tanto, al mismo tiempo que este escaparate religioso, monumental, artístico, cultural de la catedral, con la catedral al frente, pero oiga, con todo Santiago, que lo ha dicho, es que voy a refrendarlo yo, lo que señalan ese estudio, otros que se han sacado, que vienen aquí por lo que ha dicho él, por la catedral lo primero y segundo, por la ciudad. Es lo más importante, y por el camino en la dimensión espiritual del camino. Entonces, eso hay que multiplicarlo cualitativamente para que eso alcance la fuerza y que no se pierda. Es decir, aquí también hubo otras hipótesis absolutamente terroríficas, un poco como siempre con el ideologicismo, con el bipartito, que querían convertir el camino pues casi en una ruta de rock and roll, o una ruta de actos contrarios a lo que significa eso, que aquí nadie obliga a nadie a ser religioso. Aquí vienen creyentes y no creyentes, hay que reforzarlo. Sí, querido Carlos. Mira, voy a leer un párrafo pequeño para no equivocarme. Dice, está claro que cualquier iniciativa en este sentido debería ser compatible con la espiritualidad y autenticidad del camino.
Estos aspectos constituyen la ventaja competitiva de Compostela y no se puede prescindir de ellos. Por eso, buscar una fórmula que fomente el desarrollo local y respete la esencia del Camino de Santiago implica introducir iniciativas para desacelerar la experiencia turística. Nosotros ahí es donde abogamos por ese tipo de turismo, que sea un turismo de permanencia, de más permanencia, un turismo cualitativamente distinto al que llega, ve y se va. Pero fíjate si es tan así como lo acabas de leer magistralmente, que se ha pedido venir aquí, que fue un gran éxito también del presidente, pero que fue un regalo que le tocó a él. Vino, pidió el príncipe de Japón, y hacer parte del camino, porque los japoneses tienen metida la espiritualidad, lo cualitativo en el cuerpo, con su camino de Kumano y con la defensa de la cultura tradicional japonesa en el país más industrial del mundo, junto con Alemania, pero donde se pone de manifiesto por la demanda que hay de lo espiritual, que eso es fundamental. Si encima tenemos este regalo que nos dio Dios, o que nos dio la cultura humanista cristiana, como tú lo has dicho, desde el 1100, cuando se dio la bula del Año Santo, y el otro día la presentación del libro, ¿cómo se llama? López, no me acuerdo, sobre López Alsina, donde dice cómo con Carlomagno y cómo hasta el Papa se celó, y lo que acaba de hacer Rosende en ese libro, como diciendo la gran fuerza de la catedral y de todo lo religioso, pues eso, como tú has dicho, hay que utilizarlo, no en el sentido politiquero, partidista, quítate tú por ello, sino en el sentido que nos enriquezca a todos, pero poniendo el acento en lo cualitativo, en lo espiritual, lo creyente y lo espiritual no creyente, que van en la misma línea humanista, que es un poco de lo que se trata. Y permítaseme un poco hacer referencia a dos humanistas cristianos, uno que ha muerto, que ha sido un político que fue considerado el mejor alcalde del mundo, el gran Iñaki Azcuna, este gran vasco del PNV que defendía a Unamuno y defendía a España, y que se ve que hay políticos buenos, y otro que está a punto de morir, también este gran español, que lo queremos recordar, que es Adolfo Sanz, y vamos a brindar con el vino de Marucci Piñeiro, de Quinteiro da Cruz, por ellos y por el Camino de Santiago y por la espiritualidad que nos alimenta. Bien, dicho esto, señoras y señores, y aprovechando ya el poco tiempo que nos va quedando, indudablemente tenemos que volver de nuevo a la universidad. Sí. La universidad. Porque tú naturalmente en este momento estás aquí de alguna forma como catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela. La pregunta así de simple que te hace un periodista en este momento es: ¿la universidad está politizada? No es fácil la pregunta, ya lo sé. No, vamos a ver, la universidad está muy politizada, como está cualquier institución, pero seguramente la universidad lo está más. Seguramente la universidad, estoy pensando en alguna institución tipo hospitales del Sergas o algo así, la universidad está mucho más. Las luchas, ahora estamos en un periodo que se inicia ahora ya para elegir nuevo rector, y la ubicación de las distintas fuerzas se corresponden con grupos políticos sin etiqueta, pero que todo el mundo sabe dónde está cada cual y cada quien. Por tanto, yo creo que eso es algo que debiéramos abandonar. Yo, después de 46 años, creo que de profesor, me gustaría que... De los más antiguos en estos momentos de la universidad. Pero permíteme un segundo, profesor. Yo recuerdo, cuando era niño, cuando era más joven, y luego ya también como adulto, que los rectores de la universidad, los magníficos rectores de la universidad, eran siempre personalidades de una categoría, un profesor Luis Legaz Lacambra, por ejemplo, de feliz recuerdo, el profesor Ángel Jorge Chiverri, el profesor David Suárez Núñez, o sea, una categoría profesional impresionante. Oxe, con todo respeto, preséntase rector calquera. Y no quiero ni en ningún momento, porque hay, yo sé, gente muy buena, extraordinaria, pero no con unos currículos, digamos, para ser rector magnífico. Yo vuelvo a repetir, es una apreciación mía, igual estoy equivocado, profesor, y sé que ahí no te vas a mojar porque es normal, tú estás en la institución, yo no estoy en la institución. Yo vuelvo a repetir que los rectores de la universidad de nuestra época tenían una categoría impresionante. Mira, Luis, eso nos pasa a los viejos. Ya no digo cuando comparas los rectores, tú piensa en los líderes de Europa de los años 50 y quedas impresionado con lo que hay hoy.
en la política. Es que eso ocurre lo mismo. Se ha banalizado, se ha simplificado y el acceso pues es a base de una serie de reglamentos que están construidos ad hoc para que el que dé el salto y que tenga un cierto apoyo detrás pues pueda salir rector. Pensemos en los que han construido Europa, los políticos, Adenauer, etc. Esto ha cambiado radicalmente, pero radicalmente, tenían unos principios y tal. Aquí ahora, si nosotros, ahora parece que va a haber dos candidatos, parece, a rectores de la Universidad de Santiago. Yo estoy seguro que si vosotros habláis con los dos por separado, os van a decir exactamente lo mismo. O sea, no va a haber muchas diferencias. Y luego las diferencias pueden ser totales en la gestión del día a día. Pero van a decir, no creo que se diferencien. Es decir, en el programa que... En el programa y en lo que digan que van a hacer, etcétera, etcétera. Porque realmente esto es como la política, pero un nivel mucho peor. Sí, yo creo que lo que has dicho tú, esto, y lo has dicho bien, la universidad tiene un objetivo especial para la izquierda. La teorización que hacía la izquierda con Gramsci era controlar los aparatos de Estado, y especialmente los aparatos ideológicos. Y el primero era la educación, y dentro de la educación, la universidad. Y, lamentablemente, el centro-derecha en España, que es bastante cobarde, ha dejado que esto fuese adelante. Y ahora se están pagando gravísimamente las consecuencias en la educación y en la universidad. Aquí hay que optar o por el modelo de Dinamarca, o por el modelo de Oxford, o de Cambridge, o de Harvard, o por el modelo de Venezuela. Parece ser que vamos hacia el modelo de Venezuela. Eso es así de triste. O al modelo fracasado también, que era lo mismo que de donde viene Gramsci, que era el modelo italiano. O incluso el francés del 68. Esto es un desastre. Y la prueba es que en la clasificación de las universidades, España no está entre las 100 primeras, mucho menos las 50. Sin embargo, en los máster, MBA, los centros que están son centros privados, que son Instituto de Empresa, IES y ESADE. Entonces, eso ya lo dice todo. No puede gobernarse una universidad en plan partidista, politiquero. Ojo, la política es el arte de lo posible para hacerlo realizable de forma rigurosa, honesta, competente, como decía Aristóteles. Pero eso no es la politiquería ni el partidismo. Aquí se ha optado por la politiquería y el partidismo, no como decías tú, por lo cualitativo, en el sentido de defender lo que has señalado al principio, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, la cultura del rigor, la cultura de la exigencia y, lo más importante, lo de la vocación. Y entonces, como eso se ha barrido, estamos recogiendo lo que hemos sembrado en la principal institución, que es la educativa, y dentro de la educativa, la universitaria y científica, porque para competir mundialmente en el nivel que tiene España, el 15 del PIB en el mundo, tiene que ser por medio de generar valor añadido con la ciencia y con la técnica. Sí, yo ahí quería decir algo también, que me gusta decirlo. Si vosotros leéis o alguna entrevista o veis alguna entrevista con profesores, seguramente no tan viejos como yo, porque yo soy de los mayores, estamos en desacuerdo prácticamente la totalidad con el plan Bolonia de una enseñanza universitaria express, pero nadie cambia nada, nadie modifica nada. Es más, ahora lo que el nuevo plan supone, en vez de 4 años para un grado, solamente 3. Quiere decir que lo más importante de la educación universitaria y la otra es que los principios de una ciencia se vayan asentando. Y eso requiere tiempo. Eso no se hace en una mañana dando 25 horas de clase, no. Eso hay que ir todos los días poniendo poco a poco, obligando al alumno a un seguimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre ahora? Que estamos dando unos programas ya recortadísimos, pero al galope. Sí. Hay que acabar en 8 semanas y hay que acabar todo. Eso es perder el tiempo. El alumno, que los hay alumnos inteligentes, trabajadores, etcétera, como los hubo siempre, sí. Y a la misma velocidad que lo aprenden, lo olvidan. Y por tanto eso no va a servir nada, no va a servir para nada. Y después, lo que decíamos antes, el pozo de que un alumno esté en la universidad, que se relacione con otros alumnos, que asista a temas culturales o de formación, etcétera, etcétera, eso no se da. Eso para nada se da. Yo recuerdo al profesor Miguel Cancio, él recordará, en la Facultad de Económicas en los años 90, teníamos allí a primeras figuras de la política, de la economía y de todo. De la ciencia, de la cultura, del arte de Galicia, de España y del mundo,
y eso lo hemos promovido, pero ya viste que hemos fracasado, en el sentido de que ahora no existe. No existe. Y eso nosotros no inventamos nada, era lo que se hacía en los mejores centros universitarios del mundo. Tratábamos de hacer aquí lo que se hace en Harvard, lo que se hace en Oxford, lo que se hace en Cambridge, lo que se hace en la London School, que es lo que hay que hacer, lo que has dicho tú. Pero eso, como has dicho tú, tiene que ser con un pozo, primera, segunda y no empezar por arriba a toque de silbato, que estuvimos en reuniones de 12 y de 14 horas con aquellos planes, que después era un cachondeo, porque como no había dinero, porque no se querían aplicar, o porque había que hacerlo deprisa y corriendo, porque había que mantener lo antiguo con lo moderno, y encima eso dominado por grupos politiqueros, sindicaleros, de intereses, que lo que menos les importaba era una universidad de calidad competente, rigurosa y formativa, científica, integral, intelectual y humanamente, pues claro, las consecuencias ahí están. Yo, para apostillar lo que dice Miguel Cancio, diría que ahora en la Facultad de Economía, de mi facultad, se trae a dar una conferencia a Botín y no se llena el aula. Ah, por supuesto. Primero, que los alumnos saben quién es Botín. Sí, claro. Oye, que allí hubo... O sea, los alumnos desconocen a... Yo creo que muchísimos desconocen quién es Botín. Bueno, tú dijiste, a ver si lo ratificas ahora, que porque das clase en matemáticas y que te encontraste con problemas de un cierto analfabetismo funcional. ¿Es verdad eso? Sí. Totalmente. ¿Eh? Totalmente. Esto, fíjate, es decir, Luis, que no sabían hacer las cuatro reglas, porque Sí. claro, se abandonó la selección. Acuérdate la selección de nuestra época, por eso decía él de esos grandes nombres. Había que, el preu no era un cachondeo, No. cuarto y reválida, Ahora, sexto y reválida, pero resulta selectivo primero, segundo. Si tú coges los chicos que en el instituto, los chicos en el instituto, los de 18 años, 17, yo tengo un niño que tiene ahora 18, está en el primer año, en el instituto tienen unos estudios formales y serios, pero las matemáticas del instituto duran 8 meses de matemáticas. En la facultad todo eso yo lo doy en 2 meses y medio. Sí. Que esperemos Es que decir, eso... hoy es la gran queja que hacéis vosotros, ¿no? O sea, Yo por lo menos sí. Me imagino que habrá gente que esté contenta con esto. Yo no. Sí, porque... Yo creo que es una equivocación. entonces, ¿a quién qué estamos preparando? ¿Qué formación estos muchachos, ya con un mercado difícil, aún se lo ponemos más difícil? Es decir, ¿dónde está la salida a esta gente? Ahí hay otro problema, que es que en este país, y digo este país, España, hay un problema que todos conocemos, que es el paro, el desempleo. Es un problema estructural, ya antiguo, ahora está muy agravado por la crisis, pero es un problema estructural. Y resulta que nosotros estamos mandando al mercado laboral gente cada vez más joven. Sí. No se entiende. Ya. Cuando se le podía dar una formación más prolongada. Claro. De tal manera que el alumno, después de que le dan el grado, pues está apuntándose a cursos de formación, a no sé qué, a no sé cuánto. ¿Por qué? Pues porque el mercado de trabajo no lo emplea. Yo creo que ese es un fallo que los políticos debieran verlo, porque es nítido, no es algo que se le ocurra al profesor de Miguel hoy a la tarde aquí, hoy a la noche. Eso me parece a mí que es importante. Señoras y señores, muchos temas quedaron en el alero, pero una hora no da para más. La universidad, por eso yo decía, sola y triste, triste y sola se queda la universidad. Aquella Fonseca que todos recordamos, donde llegaba... Es verdad, allí estuvimos también ¿Sabes cuándo? Económicas. Cuando nos divertíamos, cuando llegaba, que no era lo de antes, el andar de noche de carallada por y qué va, cuando llegaba el circo de los hermanos Tonetti, ¿te acuerdas? Y había la función del circo para los universitarios. Sí, ¿Te acuerdas que los Tonetti salían a hacer la sardiñada? O sea, la parodia de la sardina, preciosa, y la gente iba solamente por los universitarios, porque yo recuerdo perfectamente, y vosotros lo recordaréis, en donde se instalaba el circo, como los Tonetti, uno era gallego, y entendía perfectamente al universitario gallego, y coreaban todas sus acciones. Aquello era... Plátanos y nécoras. ¿Te acuerdas? Plátanos y nécoras. Sí. O, por ejemplo, las tunas, todo ese mundillo que, si quieres, es folclórico, pero de alguna forma viene a decirnos que esa universidad, a ver, ojalá vuelva, que vuelvan a resurgir esas viejas pensiones, ¿te acuerdas que había? Esas viejas pensiones que nos recuerdan a la casa de la Troya. Señoras y señores, vamos a finalizar, pero te vamos a hacer entrega, como muy bien antes decía el profesor Cancio, de este libro
que es un obsequio de Teófilo Ediciones para este programa, para que lo entreguemos nosotros en su nombre a todos nuestros invitados. Es un libro que ya nuestros oyentes lo conocen, viene en blanco y negro, pesa 5 kilos, 5 kilos, para llevarlo ahora. Viene fotografía, pues tienes que llevarlo, y vienen muchas familias, enormes sagas familiares de Compostela y de Galicia. Te lo entrego en nombre del profesor Cancio. Muchísimas gracias, y de Teófilo Luis. Ediciones, y que lo gees. Rematamos ya, pero permíteme, Miguel, que lo haga recordando algo que tú acabas de citar. Yo tenía pensado hacerlo, efectivamente. En estos momentos, como sabéis, querida audiencia de... iba a decir de Estamos Contigo. Bueno, también hay audiencia de Estamos Contigo. Como no, formamos parte de la misma familia. Exactamente, Luis. de Troveiros de Compostela. En este momento, como sabéis, se debate entre la vida y la muerte Adolfo Suárez. Desde aquí queremos tener un recuerdo muy especial para Adolfo Suárez. Fue el hombre traicionado, el hombre que hasta incluso sus propios, el que consideraba amigos, le pusieron ese puñal trapero, es ese puñal trapero de la vida. Pero en fin, él ya hace tiempo que no se acuerda de nada y él en este momento está, repito, debatiéndose entre la vida y la muerte. Desde aquí, desde este programa, deseamos a toda su familia que lleven con resignación estos momentos y que Dios pues le dé la mejor muerte posible y que esté entre los elegidos. Y más nada, profesor, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un aplauso. Sabes Gracias que a vosotros. esta es tu casa. A este gran universitario compostelano. Y nos despedimos con canción, Sí. ¿no? Triste y sola, sola se queda Fonseca, triste y llorosa, queda la universidad y los libros empeñados en el monte de Piedad. Gracias, señoras y señores. Será hasta la próxima semana. Adiós, amigos. Adiós. Triste Y sola, sola se queda Fonseca.